honor enorme, un honor estar con Jorge Ilegal. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien, alegre, despreocupado. Alegre, despreocupado y me encanta un detalle. Me encanta, te lo comenté fuera de antena, que algo que me impactó de niño, viendo uno de tus discos, creo que es Todos están muertos, habías colocado una colección de guitarras y justamente al fondo veo una de ellas y cada vez, mira que no soy músico y que soy lo peor que puede haber, pero veo esas cosas y es como ver un Ferrari. Yo no tengo un Ferrari, no he conducido un Ferrari, pero quiero un Ferrari. Bueno, Lo veo y me maravilla ver una guitarra. Tú tienes pues algún tipo de amor, ¿no? También por las sí, guitarras. estas guitarras no estaban incluidas en el póster este que salía dentro del disco Todos están muertos porque todavía no había tenido acceso a ellas. Hay dos Fender Stratocaster de la legendaria serie L que son muy difíciles de conseguir y una Telecaster, no sé si se ve. Luego hay otra serie L aquí. Este es mi color favorito. Wow. Es de 1964, aquella es una es del 63, otra del 65, la Telecaster es del 68, el mismo color que esta. Son herramientas de trabajo, pero de alguna manera contienen ese espíritu objetivado que las dota de una cierta vida. Bueno, me encanta. Wow. ¿Tienes alguna guitarra que sea, no sé, favorita por alguna razón? ¿O no eres mitómano en modelos concretos que hayas comprado? Intento no humanizar las guitarras. Intento no humanizarlas porque eso puede generar alguna psicosis y manías que un músico no puede tolerarse ese tipo de aficiones. A veces es como si la guitarra la ves puesta en la esquina y te está como llamando. Las miro así y pienso, uff, hija de puta. No me permito a mí mismo tocarlas demasiado. Porque los instrumentos tienen algo maligno que te acaba llevando la ergonomía, que tiene, por ejemplo, esta es una Stratocaster, una Les Paul o una... Bueno, estas guitarras tienen una cierta ergonomía y acaban condicionando la música que tú quieres hacer. Te llevan a donde no quieres ir, a donde quieren ir ellas, ¿no? Entonces, bueno, hay que sustraerse a sus encantos, ¿no? Y aunque el gusto por el abismo pues subsiste siempre está ahí, consigo evadirme de esos encantos, de esa llamada tan tentadora que tienen las guitarras. Muy bien. Eso me ha recordado a una canción que amo, ¿no? The Regulator. Me ha recordado, eso que has hecho parecía la canción de Regulator. Es una canción brutal. Bueno, Jorge, tú eres probablemente uno de los músicos más relevantes de los años 80, en mi opinión. Los Ilegales tiene uno de los 3 mejores discos de rock en español de la historia, pero bueno, es una mera opinión, no sabría decir el 3, el 2 o el 1. Yo os recomiendo empezar, si queréis conocer Ilegales, bueno, os recomiendo empezar por Agotados, de esperar el fin. Sé que es un cliché, pero creo que hay que hacerlo. Y me gustaría preguntarte, repito directamente, todos hemos soñado con ser jugadores de fútbol, con ser estrellas de rock, como si fuera el club de la lucha. Y te lo tengo que preguntar a ti porque lo eres. ¿Cómo es ser estrella de rock? Bueno, pues era una de las opciones. A mí me gusta el rock. No sé si soy una estrella o no. Soy un practicante del rock, un oficiante. Mi relación es más con la música que con el dinero o con el tener un cierto reconocimiento. Lo interesante es la música en sí, es flotar en medio de ella, tocar con unos compañeros, unos buenos músicos, porque si tocas con músicos malos es horroroso, o sea, te quieres cortar las venas. Tocar con músicos muy buenos, con instrumentos muy buenos y la música que quieres tocar es un placer tremendo.
Yo creo que hay un trasfondo de hedonismo muy, muy amplio, ¿eh? En estar en una banda de rock como esta, como Ilegales. Pero bueno, yo antes también había querido, los deseos infantiles, siempre hablo de estos, son los que realmente te hacen feliz, ¿eh? Yo no decidí tocar en un grupo, aunque era consciente de que me gustaba la música, hasta que cumplí 12 años de edad, ¿eh? Es un deseo no tan prematuro. Antes de ser músico, de querer ser músico, he querido ser marciano. Andreu Buenafuente dice que lo he conseguido, ¿eh? También quería ser bombero, como muchos otros niños, ¿eh? Y bueno, alguna vez me ha tocado hacer de bombero en el ejército. En fin, esos deseos infantiles te hacen, cuando se cumplen, te hacen muy feliz, ¿eh? Son los más auténticos y los menos maleados. Decía que hay una cosa que me llama la atención de ti y me recuerda a algo que decía el entrenador de Georges St-Pierre, el campeón de MMA. Yo soy un fan de los deportes de contacto, boxeo, MMA, etc. Cuando defendió el título en una de las ocasiones y venció el combate a los puntos y todo el mundo estaba felicitándole, él tenía cara de enfadado. Se fue y directamente le dijo al entrenador: ¿qué he hecho mal para no dejar cao a este hombre, para no finalizar el combate? Y el entrenador dijo: este va a ser no solo una estrella, va a ser una superestrella por su grado de insatisfacción y profesionalidad. Hay muchos detalles que, preparando la entrevista, que me he dado cuenta en ti, es tu obsesión con tu profesión. ¿Para ser grande hay que ser obsesionado? Bueno, yo no sé, mi objetivo no es ser grande. Reconozco que sí soy un poco obsesivo con las cosas, a veces con detalles que para muchos pasan por insignificantes. Yo no creo que lo sean. Y hay otras cosas que el resto de compañeros de trabajo y tal consideran muy importantes y no lo son en absoluto, ¿eh? No, si el bombo no suena de la batería demasiado, de un color determinado, no tiene tanta importancia como que se entienda la palabra, ¿no? En fin, reconozco que soy un poco maniático, ¿eh? Y siempre estoy desmontando a una guitarra para que dé esa cosa que no, que no da generalmente. En fin, un poco de maniático sí que soy, ¿eh? Y no, en fin, yo creo que es un poco, incluso un defecto, ¿eh? Un defecto, porque muchas cosas podían estar terminadas mucho antes. Hay dos maneras de terminar las canciones, de trabajarlas. Una en plan impresionista, que quedan como indeterminadas y que la canción toma forma dentro de la cabeza del oyente. Eso es muy interesante hacerlas así, porque le dotas de una libertad de interpretación realmente muy interesante, ¿eh? Y otra es darlo todo ya muy canalizado, muy terminado, de manera que no caben demasiadas interpretaciones, ¿eh? Es como, por ejemplo, como la pintura de Rubens, ¿eh? O en algunos momentos Velázquez. Bueno, Velázquez tenía un poco de impresionista, ¿eh? Siempre que voy al... Me quedo... Velázquez para muchos y para mí es el primer impresionista. Pero bueno, voy a dejar eso. Sí, Se adelantó a sí. su época. Se adelantó a su época varias decenas, diría siglos. Quiero preguntarte además, porque has hablado de que hay cosas que son importantes y otras que tú lo consideras que no, y voy a tener la poca educación, permítemelo, de hablar de dinero. La industria de la música durante años se ha basado en la venta de soporte físico. Estamos en un mundo en el que la propiedad está desapareciendo y estamos pasando de la propiedad exactamente a la usabilidad, es decir, tú no tienes la posesión de nada, tú simplemente eres usuario de algo o tú estás suscrito a algo. Tú no tienes un disco, no tienes un CD, ya no tienes un Laserdisc, tú eres alguien suscrito a una plataforma. ¿Cómo ha cambiado la industria de la música desde los inicios en los que ahí tengo algunos de tus discos en vinilo, ahora que estoy escuchando, preparando la entrevista en una plataforma de música, tu último disco, La lucha por la vida? ¿Cómo ha cambiado la industria de la música y el dinero?
Bueno, no es un cambio tan radical como puede parecer. Aunque yo reconozco que ayer mismo me compré 6 discos de los Bravos. ¿Eh? Soy muy fan de los Bravos. Y no ha cambiado tanto. ¿Eh? Se trata de música. Ya no existe tanto el fetiche, aunque bueno, se están vendiendo cada vez más vinilos, como eso, como la posibilidad de usar la música y oírla en cualquier sitio. Pero eso hace que las discográficas, mm, pues sí, por una parte no venden los soportes, que tenían un precio bastante más alto que la simple escucha, pero tampoco tienen los costes de producción que existían antes. O sea, no existen los costes de fabricación tan aterradores, ni de distribución. ¿Eh? Así que las discográficas siguen ganando mucho dinero con la música. La música sigue generando derechos y la propiedad intelectual, pues, en fin, en vez de ser gestionar una empresa con transportes, todas estas cosas, ahora lo que hacen son como entidades de gestión de propiedad intelectual. Así han cambiado las discográficas, ¿no? Va a todas las plataformas, las propias discográficas son también las dueñas de todo de gran parte de las plataformas, en mayor o menor medida, y están totalmente metidos en el negocio. Yo, en cuanto a esto de tener dinero, hay que tenerlo para sobrevivir en el medio. En Ilegales jamás hemos ejercido bueno, como había algunos cantautores que parecía que hacían una especie de voto de pobreza más propio de los franciscanos que de los rockeros. Teníamos una canción que decía: quiero ser millonario para olvidarme de los amigos. Y bueno, el dinero es un mal necesario, hay que saber usarlo. A mí me ha hecho mucho daño, a Ilegales nos ha hecho mucho daño tener grandes cantidades de dinero, porque había muchos peligros disponibles y nos hemos empleado a fondo en meternos en el barro hasta dejar casi de respirar. ¿Eh? Pero bueno, en fin, el dinero se puede usar de muchas formas, ¿no? Es un componente probablemente menos neutro de lo que creemos, pero si consigues un cierto equilibrio y no tienes esa afición, al no ser un deseo antiguo, pues puedes llegar a controlarlo y a hacer que no te haga daño. Algunos individuos son incapaces de ello. Yo creo que soy de los que se sustrae a los encantos del dinero con mucha facilidad. Y me ha dicho una amiga mía que tiene mucho dinero, me decía un día: Jorge, me encanta cómo tiras el dinero. Y yo: ah, sí, vamos a buscar un cajero y de ahora en adelante vamos a tirar el tuyo. ¿Eh? Ya está. ¿Cuál fue el disco del que vendisteis más copias en Ilegales? Con total seguridad el segundo disco, Agotados de esperar el fin. Era un disco, sabíamos que si el rock quería acceder a los grandes mercados, había que travestirse de pop. Así que cogimos nuestro sonido, nos metimos en un estudio y lo enlatamos, un discurso muy rock, lo enlatamos de una manera muy pop. ¿Eh? Estaba diseñado el sonido para los equipos reproductores de la época. Estamos hablando de 1984. Los objetivos se cumplieron y vendimos un montonazo de discos. Y sonaba constantemente en las radios. Yo estaba harto de oír ese disco. Llegaba un momento en que no podía soportarlo. Entrases en el bar que entrases, estaba sonando. Y llega un momento en que esa sobreexposición a uno mismo acaba por ser un reflejo odioso. Estaba harto de Agotados de esperar el fin. La canción me gusta, Agotados de esperar el fin, a pesar de todo. De Soy Macarra, Soy Mortera no puedo decir lo mismo. Es una canción que, bueno, que habíamos rescatado como relleno, y la discográfica eligió como single. Contenía un ripio muy punk. Hay un tipo dentro del espejo que me mira con cara de conejo. Tiene un doble sentido. La canción hablaba de mirarse en un espejo y reconocerse en él, que es un ejercicio peligroso, no aconsejable para todos los chicos. Y hablaba de eso, de enfrentarse a los propios miedos, y de
afrontarlos con valentía. Hablaba de eso, pero lo hablaba de una manera macarra, ingenua y sin intentar acceder a un discurso con cierta profundidad, como puede ser Agotados de esperar el fin o otras canciones de las que contiene el disco. Éramos gente joven, estábamos disfrutando de la vida sin demasiadas preocupaciones. Necesitábamos un éxito, el rock necesitaba un éxito y lo conseguimos. Fue el primer disco de rock en vender toda esa cantidad de ejemplares, ¿no? En fin, probablemente esas mismas canciones, como mejor suenan es cuando las tocamos en directo o cuando, sobre todo, pero también cuando las hemos recuperado para algún disco en directo, ¿no? Ahí tienen su verdadera dimensión y probablemente no vendan tantas copias, pero sí que están dotadas de más garra, de más autenticidad, ¿no? Y menos, bueno, más ajenas a los rigores del pop. Que al fin y al cabo, el pop es una cosa que, bueno, Bach puede ser pop, ¿eh? Hay momentos en que la novena de Beethoven se vendieron muchísimos discos de tal. Hay momentos en los que acaba siendo pop. Led Zeppelin eran pop en un momento dado, con aquella canción Jule Love, con aquella parte tan tonta que era un poco, que simulaba como un coito y tal, que se sacralizaba el sexo. Bueno, ahora también, esta gente del trap sacraliza muy ingenuamente el sexo, creen que es algo... Los niños siempre creen que los juegos son nuevos ahora, ¿eh? Yo no podía creérmelo de Led Zeppelin, ni incluso cuando los conocí yo tendría unos 14 años, ¿eh? Me parecía una gilipollez, a pesar de que, bueno, el sexo en España en ese momento era algo como un poco lejano, algo que llegaría con el matrimonio y esas tonterías, porque claro, Franco estaba vivo, ¿eh? Y bueno. Sin embargo, me interesa que hables de pop y de cosas, conceptos, personas que se han convertido en pop. Y alguna de las cosas que siempre me ha sorprendido más del mundo del arte que se ha convertido en pop es que alguien que era cartero y que su aspiración era poder sobrevivir, como Charles Bukowski, acabara siendo un ejemplo de lo que es literatura pop, ¿no? Un tipo que literalmente quería sobrevivir para salir de su trabajo de world class hero de cartero, ¿no? Acaba escribiendo libros, para algunos sobrevalorados, para otros un referente, como pueden ser Mujeres o Hammond Ray, etc. Lo pop, al final, es aquello que diría que marca la vida de mucha gente, ¿no? Pero me gustaría, además, preguntarte, relacionado con todo lo que estás diciendo y relacionado con el dinero, que es uno de los clichés de la estrella de rock o de las estrellas de rock, ¿qué ocurre con las drogas? Y especialmente en los 80. ¿Cómo fueron las drogas para ilegales en los 80? Las drogas para ilegales fueron francamente destructivas. Había drogas que eran más amables que otras. Bueno, las anfetaminas eran una droga amable, todos las conocíamos, las utilizábamos en la facultad para estudiar, en las largas noches de estudio. Cuando tenías un apretón, te habías descuidado y tenías que al final tirarte unas cuantas noches sin dormir. Y probablemente eran menos peligrosas que el café. A mí el café me ponía me alteraba muchísimo y no conseguía, me alteraba el sistema digestivo en grandes cantidades, lo sigue haciendo. Entonces, pues el sulfato de estanfetamina, eran las desidrinas, funcionaban bien, las centraminas un poco peor, eran un poco más guarras. Yo recuerdo, había un solar que estaba lleno de botes de Massiva Mato. Todos los jóvenes tomaban Massiva Mato y pero llegaba a varios metros. El solar estaba lleno de botes de Massiva Mato. Se tomaban muchas cosas, la gente tomaba trinitrate, tomaban Reinol, tomaban cocaína un poco más tarde. Lo más peligroso fue la heroína. La heroína es el demonio y se ha llevado por delante a gran parte de la generación del baby boom, ¿eh? Ha sido una mordedura que se ha cargado a muchísima gente. Probablemente
y muchos están marcados por el uso de la heroína. Probablemente cuando llegue el momento en que la gente del baby boom tenga que cobrar pensión, no sea tan gravoso como puede parecer, porque muchos van a desaparecer, van a ir al nicho antes de lo previsto, por las heridas provocadas por esta droga tan perniciosa. Bueno, pues en ilegales no ha sido una excepción. Ha habido gente que lo ha pasado mal, que han contraído enfermedades chungas, y otros se han salvado milagrosamente, han tenido suerte. El primer bajista de Ilegales muere, ya no estaba en la banda, muere por una sobredosis de heroína, o por una complicación pulmonar de una enfermedad con heroína. Un poco parecido a la muerte a una de las muertes que se le supone a Jimi Hendrix. Y bueno, y muchos amigos han desaparecido, novias muy queridas, gente muy... Las drogas algunas han sido una llave valiosísima, como pueden ser el LSD. Bueno, que si cae en alguien con principios de esquizofrenia, lo puede mandar a mongolizar el resto de su vida y a babear por ahí. Pero que a mí, francamente, tengo que reconocer, aunque no aconsejo a nadie que tome drogas, no podría hacerlo sin cargo de conciencia, tengo que reconocer que las drogas que he consumido al menos no me han sentado mal, y que incluso algunas han sido una llave y me han sentado muy bien. Eso sí, las drogas deberían mantenerse siempre fuera del alcance de los imbéciles. Un imbécil con drogas se convierte en un peligro para sí mismo y para los demás con extrema facilidad. Perdóname que haga una diferencia porque muchos lo consideran lo mismo, pero para ti, ¿qué es el alcohol? El alcohol es una droga. El alcohol es una droga y tengo amigos que han tenido muchos problemas con el alcohol. Hay que usar... Y el café es otra droga. El alcohol... Bueno, perdón, pero el café, yo os recomiendo, chicos, audiencia, que leáis sobre qué pasa en Europa cuando llega el café. Cómo cambia el continente cuando llega el café, porque el café no fue algo que estaban aquí los romanos tomando tazas de café y luchando luego contra los cántabros mientras había una batalla y había un descanso. No, llega bastante tarde y supone un impacto tremendo el uso de la cafeína. Bueno, pues os recomiendo que leáis al respecto. Pero te he cortado. Perdona, Jorge. Nada. Pues nada, el alcohol sí que es una droga dura y que ha puesto en jaque a montones de gente conocida. A mí no me ha sentado muy bien, momentos en que te pones divertido y tal, pero se toman decisiones muy, muy perjudiciales cuando estás en la nube alcohólica. En fin, afortunadamente no tengo una personalidad adictiva. Y bueno, pues puedo aguantar 3 días bebiendo, pero al cuarto día me empieza a darme asco. Así que algunas veces estoy, si no en coma, al borde del coma etílico. Los festejos nocturnos pues siempre son aderezados con alcohol. Vivimos en una cultura muy alcohólica, donde para hacer cualquier cosa pues se abre una botella, o 3. En fin, cada bebida, cada droga te aleja de quien quieres ser. Yo siempre he dicho esto. Es una realidad. Y hay que tener cuidado con todas estas cosas. Como las guitarras. Las guitarras también, pues si tienes sucumbes a sus encantos, acabas tocando lo que no quieres tocar. Acabas adquiriendo una cosa que se llama virtuosismo y que es un obstáculo para ir a donde quieres ir. Tus propios dedos te traicionan, tu propio instrumento te lleva al huerto y acabas tocando lo que no quieres tocar. Bueno, pues el alcohol y las drogas, incluido el alcohol entre las drogas, hace lo mismo contigo. Te tengo que preguntar por la tercera pata del mito de la estrella de rock.
perdón por ello, pero ¿y qué pasa con las mujeres? ¿Qué pasa con el sexo? Bueno, el sexo es una cosa muy natural. Sí que hubo épocas en que se practicaba en exceso. Yo creo que he perdido muchísimo tiempo. Podía haber utilizado todo ese canal, ese vehículo para adquirir cultura, que también es otro de los instintos primarios, saber cosas, conocer. Si no, si me hubiera podido sustraer con más frecuencia los encantos de la oferta sexual que se nos ponía delante. He perdido muchísimo tiempo y y muchos libros ya no podré leerlos. He faltado a muchas cosas corriendo detrás de las mujeres. Es cierto que es una constante, que ha sido una constante dentro del cóctel. Había cosas, bueno, sexo, bueno, sin el concurso del sexo y de la lujuria, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Es necesario. Y es innecesario, pero creo que hemos abusado de esa necesidad. Probablemente guiados por un instinto que es muy fuerte, porque en tiempos en los que vivíamos en un medio natural, en solo el nicho que podíamos colonizar, las enfermedades provocaban una mortandad infantil tremenda. ¿eh? Así que había que emplearse a fondo. Entonces llevamos ese atavismo, llevamos con nosotros esa necesidad que está superpoblando el mundo. Y no podemos sustraernos a ese cebo que pone el sexo, ese placer, ¿eh? para forzar un intercambio peligroso, potencialmente peligroso de fluidos entre dos personas. Se pueden transmitir muchas enfermedades y se han transmitido a lo largo de la historia. Y bueno, se corren muchísimos riesgos, pero es tan valioso generar nuevos individuos cuando la mortandad era tremendamente alta porque estábamos expuestos no solo a las enfermedades, sino a accidentes de todo tipo, a especies animales que depredaban sobre los seres humanos, que el sexo era una garantía de continuidad de la especie. Y bueno, ese atractivo todavía subsiste en nosotros, es como un atavismo que nos lleva a excedernos con el sexo. Y, bueno, supongo que en ilegales nos hemos excedido, pero bien, hemos utilizado toda esa oferta sexual de manera demoledora. Y las mujeres también se lo montan para perseguir a los hombres de mil maneras, guiadas por ese mismo afán. Es una realidad. Sí, sí, sí. Bueno, a vosotros os ha servido para escribir la que para mí es una de las mejores canciones que habéis hecho, que es la Caperucita. Seguro, estoy bastante convencido que probablemente, como pasa con la mayoría de grupos, las canciones que les gustan a aquellos que compran los discos no son las que les gustan a aquellos que los graban, ¿no? Es muy común, pero a mí me parece una de las mejores canciones que habéis hecho. Sin embargo, hay algo común en vuestra música que no es precisamente las mujeres, como pasa, hay alguna excepción, pero diría que en vuestra música lo más común es la rebeldía, la violencia, que es algo que, bueno, todo el mundo señala, pero diría que también la irreverencia. ¿Por qué esas características? Yo creo que la irreverencia es que hay cosas, bueno, hay que trascender las fronteras de libertad, tienen que ensancharse de toda una sociedad, pueden ensancharse siempre que derribemos todos esos muros y todas esas censuras. Ahora hay un montón de censores vocacionales, de prohibidores vocacionales. Hay que insultar de manera constante. El arte de insultar, del que habla, bueno, probablemente Schopenhauer era un gran insultador. El arte de insultar es realmente valioso, insultar y trascender esas fronteras, es realmente bueno y los artistas deberían hacerlo, no solo los artistas, los políticos,
toda la gente del mundo de la cultura en general deberían hacerlo, científicos, por lo menos con más frecuencia, porque eso va a ensanchar las fronteras de libertad de toda una sociedad. En cuanto a la violencia es algo que queremos ocultar siempre, pero que está en todos nosotros. Seamos sinceros. Hay países en los que hay hasta más de una guerra. En Colombia, ir más lejos, había un momento en que había varias guerras en marcha. Un país que visitamos con frecuencia y que me encanta, donde tenemos un público realmente de alta calidad. Público entrañable. A mí me gustan los colombianos, me caen bien. Soy un poco colombiano, incluso. Y bastante ecuatoriano, más como ecuatoriano y un montón de cosas. Pero la violencia es algo que ha estado en Ilegales desde el principio porque está dentro de la especie humana. Y las canciones de Ilegales hunden sus raíces muy profundamente en la naturaleza humana. ¿Y por qué no? Bueno, ¿por qué no reflejarla en toda su crudeza? La violencia es una parte que está no solo en los humanos, está en todos los seres vivos. Todos los seres vivos o bien tienen mecanismos para defenderse de la violencia interespecífica, entre especies, o bien tienen agresividad dentro de la misma especie, interespecífica. No hay ser vivo que no conlleve una carga violenta. Cuando excavamos en la tierra y olemos después de la lluvia, ese olor tan evocador, a tierra mojada, el olor es la lucha entre bacterias, es una guerra química entre bacterias. Ese olor que tanto nos gusta, qué bien huele el jardín, pues huele a guerra. Esa es la realidad de la naturaleza de los seres vivos. Llevamos esa violencia. En fin, y los humanos somos una especie conmovedora, porque somos capaces de lo mejor y de lo peor. En las guerras se ve lo peor de la naturaleza humana y también lo mejor. Quizá con menos frecuencia. Ahora tenemos una guerra muy próxima en Ucrania y bueno, tampoco somos los europeos, ahora nos creemos muy ajenos a las guerras. Teníamos hace nada una marcha en los Balcanes, que son un polvorín que volverá a estallar, y lo hace periódicamente. Y bueno, hace nada teníamos guerras europeas, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil Española, la Primera Guerra Mundial, la que iba a acabar con todas las guerras, donde se decía que tenían mucho en común el minero de Silesia con cualquier otro minero de Francia o de Inglaterra, las minas inglesas. Pues se conseguía que, agitando una bandera, todos sabemos lo que pasa agitando una bandera, ya veis la estupidez que han cometido los ingleses con esos nacionalismos que no puedo entender. Hay gente que cree que los nacionalismos son de izquierdas, partidos nacionalistas de izquierdas. Tócate los cojones. Pues, en fin, ahí estamos abocados a esa violencia. Y luego que no hay canciones de amor en Ilegales, pues hay canciones de amor muy escasas. Escasas. Muy poco. Se toca el sexo, sí, un poco. Y las canciones de amor son escasas en Ilegales porque el amor es muy escaso. El amor es una mistificación que se da en muy pocos individuos y en muy pocas sociedades y en muy pocas épocas. Casi todas las canciones de amor que oímos en los discos por ahí son mentira. Son mentiras. Sobre todo los cantantes especialistas en canciones de amor son los mentirosos del copón y probablemente son incapaces de amar. Muy pocos individuos son capaces de amar. Y cuando son capaces de amar, solo pueden hacerlo durante periodos escasos de su vida. Y yo he podido escribir alguna canción de amor porque de esos escasos individuos capaces de amar. Y porque vivo en una época en que el amor se tiene en cuenta. A lo mejor con fines muy comerciales, muy diferentes de ejercer el amor mismo. Pero ha habido sociedades a lo largo de la historia en las que los matrimonios, las parejas no tenían en cuenta el amor.
no se tenía como un hecho tal. Luego la literatura, el amor galante, en fin, han hecho que se desarrolle toda una cultura del amor, el amor entre... Pero hay sociedades aún en las que no se tiene en cuenta en absoluto, ¿eh? Hoy en día. Ha habido siglos y siglos en los que, vamos, era algo que si se daba, pues no ha ejercido, no ha dejado marca en la historia, ¿no? Bueno, yo te diré que la única pelea en la que he estado, yo no sé cuánta gente que hay aquí ahora escuchando este programa ha sentido su sangre en la boca porque le han dado un puñetazo, porque yo lo he sentido, te han dado un puñetazo y tu cerebro se coloca en esa situación de pelea o huye y no te dejan huir y tienes que pelear y entonces le das un puñetazo a otra persona y esa persona te da un puñetazo a ti y luego le coges y se vuelve algo ridículo si lo viera alguien desde fuera porque no sois profesionales del boxeo y parece algo hilarante, pero los puñetazos duelen y le das a alguien con toda tu fuerza. Uno sabe cuando le ha dado a alguien de verdad y le ha hecho daño cuando te duele la mano. Cuando te duele verdaderamente la mano, que piensas que te has roto la mano, entonces sabes que le has dado con fuerza a alguien. Y a mí el recuerdo de una pelea es algo que me lleva casi siempre, cuando lo pienso, a este tipo de canción como Stick de Hockey o Destruye. Sé que es un cliché de vuestra música, pero ahí está la violencia como concentrada. Es como eso, Chanel número 5 de violencia, pero aún más presión y más esencia, ¿no? Jorge, Sí, sí. La violencia como esencia, diría yo. sí, bueno, está bien describirla. El stick de hockey no es un arma ridícula, es un arma altamente peligrosa. Y las peleas sí que son ridículas. Incluso las guerras tienen mucho de ridículo. Es una parte muy nuestra, muy humana, pero sí que tiene mucho de ridículo. Si empiezas si fijas tu vista en ellas con un poco de espíritu crítico, dices, joder, qué estupidez, qué gran estupidez. Qué manera de sacrificar recursos que se podían utilizar de mucha mejor manera, qué manera de provocar daños en uno mismo y en los demás, ¿no? Cuando se podría optimizar todo, son muy ridículas e incluso a veces repulsivas. Pero ese atavismo que llevamos desde que éramos bacterias hasta nos hace contestar a la violencia con violencia y nos sumergimos con muchísima facilidad. Hay un montón de mecanismos dentro de nosotros que no podemos controlar, ¿eh? No somos capaces a sustraernos a todos esos gatillos que se disparan dentro de nosotros cuando hay un estallido violento. Sin embargo, a pesar de todo lo que estás diciendo, hay una persona que a los 9 años dejó su casa, se escapó de su casa, porque su madre se casó en segundas nupcias, no debía estar muy contento. Es alguien que es uno de los mayores héroes, diría que casi olvidados injustamente, y que es uno de los, no solo héroes, diría que uno de los grandes marinos, uno gobernador de Cuba, recuperador, entre comillas, de la Florida, con 20 hermanos, 20 hermanos, 20 hermanos, 20 hermanos. Un aristócrata que tiene tantos hermanos que prácticamente tiene que buscarse la vida como si fuera un cantante o un miembro de Extremoduro para encontrar algo con lo que tirar adelante. Estamos hablando de tu antepasado, ¿no? Estamos hablando de Pedro Menéndez de Avilés. ¿Cómo se lleva a ser el descendiente de uno de los mayores héroes de España?
Bueno, todos tenemos, en todas las familias, en todos los tal, tiene que haber héroes y asesinos y villanos y de todo. A lo largo de los siglos, todos tenemos, ya no se sabe ni de qué raza somos, parecemos ya Terriers, ¿eh? O sea, no, probablemente incluso Nerón y todos los monstruos de Roma están dentro de mí, de ti, de todos nosotros, ¿eh? ¿Qué le vamos a hacer? Pues ya ves, Pedro Menéndez de Avilés, sí, era un científico además, era un tipo que sabía muchas cosas, se manejaba muy bien no el sextante, era el volante, bueno, se manejaba muy bien, era sí que está todos sus gonotes, ¿eh? También, era la Eh, cultura de la época. Y bueno, no me siento responsable, ¿eh? de los crímenes de mis antepasados, de mis primos. Pero bueno, intentaré no cometer el mismo número de crímenes y, y bueno, y si puedo tener alguna virtud, desarrollarla de alguna manera, algún atavismo, algún código genético que lleve dentro, vamos a darles vida. Vete a saber lo que llevamos dentro. Somos un cóctel con tanta mezcla, tan sumamente impuro, que mañana nunca se sabe. Yo desconfío bastante de mí mismo. ¿Has tenido reacciones irracionales a algún estímulo inesperado? Sí, he tenido reacciones muy animales, muy animales. Está dentro todavía, llevamos como mucha sangre de mono dentro. Me llama además la atención porque justamente mientras preparaba la entrevista y casualidades de la vida, me he encontrado con un familiar tuyo. Y nada menos que es el periodista independiente más importante de España en Fórmula 1, que es el gran Zapico, que está aquí en el chat. Y es también descendiente también descendiente de Avilés. Lo cual, de hecho, mientras me lo decía hoy, ha sido una cosa que me ha dejado sorprendido. Sí, mira, que está aquí saludando, está tu primo saludándote, el gran Virutas, repito, el periodista de Fórmula 1 más importante de España. Independiente, ha pasado por la mayor parte de medios. Espero que, bueno, que os toméis algo a la salud de vuestro ilustre antepasado, que debería conocerse muchísimo más la historia. Evidentemente hay figuras que han sido recuperadas, al menos para que se conozca lo que hicieron, no para loarles ni para, no sé, convertir el asesinato o convertir, no sé, la heroicidad del siglo XVI en una heroicidad que debe ser considerada como algo que debe aplicarse en el siglo XXI, pero aún así son figuras que yo creo que merecen ser conocidas y lo de Menéndez de Avilés que es una cosa alucinante su historia, pero alucinante. Así que bueno, al menos espero Zapico, que te veo además que estás saludando por el chat, estás saludando a Jorge, tu primo. ¿Qué tal, Zapico? ¿Cómo estás? Me han regalado un libro muy completo sobre nuestro primo. Ya te pasaré la referencia. No lo tengo ahora porque no estoy en el sitio donde tengo el libro, pero es una maravilla, ¿eh? Me lo ha pasado bueno, estuve haciendo una entrevista con Cayetana Guillén y la persona que lleva todo, que un poco dirige todo, me ha pasado el libro y se lo tengo que agradecer. Le voy a escribir, le voy a enviar un disco o algo tengo que enviarle o invitarla a cenar o lo que sea, porque el libro es una maravilla. Bueno, pues te tengo que preguntar también, porque teniendo en cuenta que desciendes de un gran aristócrata y de alguien que era nada menos que gobernador de Cuba, ¿en qué punto se perdió el dinero, si es que se perdió, y se puede preguntar, ¿en qué punto dejó o dejaste en la línea de ser aristocracia? Pues yo no, nunca jamás me he preocupado por esas cosas. Quiero mantener ajeno a esto. Incluso los apellidos, tal, bueno, mi padre era el último portador, si no yo me apellidaría Armada Cienfuegos, cosa que me hubiera traído en el ejército muchos problemas. En fin, prefiero sustraerme a los encantos de estas cosas. Sé que hubo un virrey de Perú
cuando Perú era Ecuador, Perú, etcétera, y tal, de la familia también. Pero no sé, es interesante históricamente y tal, pero prefiero sustraerme a los encantos de los títulos nobiliarios, ¿sabes? O sea, no. En fin, de hecho, a mí esto de que sobrevivan monarquías a día de hoy me parece vamos, que es una locura. Es una locura que existan monarquías en este momento. Supongo que probablemente sea más barato que un regímenes de tipo presidencialista o tal, pero es anacrónico. Es anacrónico. No tiene ningún sentido. Me gustaría preguntarte, para cambiar un poquito el tercio antes de ir a las preguntas de los oyentes, porque veo que hay muchísimas y hay muchísima gente escuchando. Habéis sacado en Ilegales un disco, La lucha por la vida, con colaboraciones, en 2022. ¿Tú sigues pensando o sigues confiando en el formato LP, el formato de 12 canciones o de 10 canciones que tiene cierta coherencia interna? Porque, bueno, ha habido totalmente al hacer búsquedas, esto que ocurre con Google, que empieza a recuperarte y empieza a recomendarte y te conoce mejor que a ti mismo, me da las listas de lo más vendido en vinilo y veo a Ilegales en vinilo. Hace unos meses erais lo más vendido. Digo, pero continúan vendiéndose y sí, veo que se venden más que CDs. Claro, CD, a mí me regaló un CD el otro día, ¿qué hago con un CD? ¿Me lo como? ¿Cómo llevas el último disco que habéis sacado y cómo confías en el formato? ¿Por qué seguir con él? A mí me gusta el ritual de poner en un plato, regular bien el anti-scatting, que esté perfecta la aguja, el peso del brazo, de extraer el disco de la funda, limpiarlo si es necesario hacerlo, y sobre todo porque el último paso, la última conversión, se hace con mucha más calidad que un CD. Entonces, cuando lo pones, la música suena de otra manera. Y si encima tienes la posibilidad de oírlo con un buen amplificador de válvulas y unos baffles, es un placer tremendo. La música se oye de otra manera. A mí me encanta. Que es muy funcional oír la música en el teléfono, de las plataformas. Bueno, hay un montón de plataformas en las que puedes escuchar música. Vale, es más inmediato. Si quieres chequear algo o ver si te gusta o no, está muy bien. Pero los discos que realmente te interesan, yo prefiero tenerlos en vinilo, o sea, siempre. Porque suenan mejor y bueno, en Ritual también, tenerlo en la mano, en la portada, es mucho más, puedes ver las cosas de otra manera. En fin, yo también prefiero los libros en papel. Will, por ejemplo, del bajista, está siempre con su libro electrónico, lee muchísimo, pero yo prefiero los libros en papel. Y sobre todo, una edición, siempre busco una edición en particular, la que me gusta, de eso. Son los placeres de la vida los que no quiero sustraerme. Está bien. Me resulta muy agradable. Y parece ser que hay mucha gente que opina lo mismo, porque se están vendiendo una cierta cantidad de discos en vinilo. Más que CDs, ya facturan más. Pero bueno, es otra cosa. Y las plataformas además tienen, algunas se escuchan muy mal, no voy a decir cuáles, pero quienes me están oyendo sabrán que hay plataformas en las que hay mucho movimiento y tal, pero que la calidad es ínfima. Hay cosas que chocan y se oyen mal. Antes de ir a las preguntas de los oyentes, quiero plantearte una, porque veo además que vuestra agenda de conciertos vais a tocar en Málaga y en Córdoba en noviembre. Veo que es una agenda apretadísima, es una agenda realmente sorprendente. Yo os recomiendo que vayáis a la web de Ilegales, buscáis Ilegales, os va a aparecer en Google, vais a agenda y os aparece la sala, etcétera. Pero vamos, yo veo la cantidad de conciertos que seguís haciendo.
no habéis perdido la ilusión, no solo la ilusión, la capacidad de trabajo, me parece una cosa demoledora. ¿Cómo mantienes la ilusión? Bueno, desde marzo de este año ha habido muchísimos conciertos. Es verdad que incluso hemos viajado en 2 ocasiones a América y además viajaremos una tercera porque vamos a Colombia también. Y mira, cuando todo está preparado para sonar y abrazo la guitarra, das un acorde, es que me enfermo, me siento grande. Es como el momento para otro yo. Es un yo que incluye muchas más cosas que a uno mismo. El aire se llena de ecos de tiempos pretéritos y de tiempos futuros. Es, es una cosa mágica. Estas son las cosas que nos acercan a los ángeles, o probablemente al superhombre es el que hablaba Nietzsche en tiempos. No sé qué hay algo ahí, es una mezcla de algo angélico también con lo animal. Supongo que en otros tiempos, hace miles de años, probablemente se practicaban las antiguas prehistóricas, es algo similar. Además, la música rock tiene algo que ver con el latido del corazón. Tiene esa cosa animal, pero también tiene ese componente angélico, de trascender lo humano, intentar algo sobrehumano. A mí me sienta muy mal y muy bien. Me sienta muy mal porque vamos variando las canciones en el repertorio de manera que se sientan muy intensamente cuando se interpretan. No pienso en otra cosa. El otro día estaba oyendo a quien era Zetangana y Rigoberta Bandini, que decían que estaban pensando en otra cosa. No sabéis lo que os perdéis, gilipollas. Hay que dejar que fluya la canción desde dentro con la máxima intensidad. Es como, no se produce, de acuerdo, produce un desgaste emocional post-concierto. Un desgaste que puede llegar a ser doloroso, un cierto desgarro. Y cuando una canción deja de producirte esto, cambia del repertorio y cámbiala por otra. Así es como elaboramos el repertorio en Ilegales. Como una especie de Eucaristía o de, no sabría decirte, pero es muy intenso. Y si no, no vale la pena. Si lo vas a hacer mientras piensas en otras cosas, ¿por qué lo haces? Supongo que por la pasta, sí. Vale. O por el reconocimiento. Esos son premios miserables. Me hace gracia que lo describes exactamente como algún gran boxeador. Dice, lo que más echo de menos es ese momento en el que estoy a punto de saltar al cuadrilátero, tengo ganas de vomitar, tengo los nervios a flor de piel, pero entonces veo a mi adversario delante y el mundo se detiene. Bueno, vamos con las vuestras preguntas. Empezamos con la de Braco71. ¿Se gana más dinero ahora o en la época dorada del grupo? Ahora estamos ganando bastante dinero. No soy buen contable. Tuvimos momentos en los que ganábamos muchísimo dinero. Ahora estamos ganando dinero bien. El dinero tiene que ser simplemente suficiente. Ni más ni menos. Yo no soy buen contable, no lo cuento. Sé que estamos yendo muy bien en este momento. Vamos con la siguiente pregunta de Shinosuke. ¿Cómo aguantas una gira después de 40 años en el escenario? El escenario es mi sitio. No he crecido en los escenarios, pero he completado mi crecimiento en los escenarios. Además, en la prueba de sonido, que son pruebas intensas y tal, lo pongo todo a mi favor. Pongo las cosas de manera que jueguen a mi favor. Y por hostil que sea el recinto, siempre consigo que las cosas suenen como tienen que sonar. Me siento muy bien. El concierto de Ilegales es un concierto muy exigente, porque las canciones van muy seguidas. Intentamos en el mínimo tiempo, en el tiempo de que disponemos, llenarlo de música. No somos animadores de estos que hacen al público, que bailen o que coreen las canciones. Si el público quiere hacerlo, de acuerdo, me parece muy bien.
están en lo suyo y se crea esa comunicación y quieren participar, me parece perfecto. Pero nosotros no somos animadores. Vamos a tocar, nuestra obligación es tocar de puta madre, hacerlo no lo mejor posible, hacerlo muy bien. Y si no es posible, es el momento de retirarse. Lo hacemos muy bien. Tocamos hasta 36 canciones hemos llegado a tocar y se trata de eso, esa es nuestra obligación y cumplimos con ella. Nuestra obligación no es caerle bien al público, ni animar al público. No. Eso lo dejamos para otros, para otras bandas o otros artistas. Sería indigno. Hay artistas que recurren incluso a hablar de cuestiones gastronómicas para hacerle la pelota al público, a sacar la bandera de determinado sitio. Eso, hay una palabra francesa que lo define muy bien, que podríamos traducir como vomitivo. Es dégoûtant, ¿no? Dégoûtant, asqueroso. En fin, ilegales no lo hacemos de esta manera. Y sabemos que lo que estamos entregando es algo valioso. Es la manera de agradecer a la gente que venga a verte. Cumplir con ellos, no estafarles. ¿Y qué ocurre cuando, por la razón que sea, porque ha habido un fallo técnico, porque alguien no tiene su día, porque en el local alguien nos ha contado un detalle específico? ¿Qué pasa cuando tú, profesionalmente, no subjetivamente, profesionalmente, sabes que tu trabajo no lo has hecho bien? ¿Tú tienes una sensación de enfado, como tienen muchos profesionales perfeccionistas que dicen, esto es... ¿Qué sientes cuando las cosas salen mal? Es una amargura, un momento horroroso. Generalmente, si hay algún momento intentamos durante el concierto recuperarlo en la siguiente. Pero si hay algún fallo me desconcentro muchísimo. Me desconcentra que las cosas... tengo que volver a meterme en el concierto. Es lo peor que me puede pasar, una de las peores cosas que me pueden pasar. Siguiente pregunta de C. González Monar. ¿La posmodernidad ha matado al rock and roll? No, el rock and roll es demasiado sólido artísticamente. Además es muy fácil, puede robar músicas de todos sitios para fortalecerse. Y además ha desarrollado una industria que lo apoya porque el rock and roll da vida a esa industria y se apoyan mutuamente. Es una industria muy fuerte, muy sólida, que incluye transportes, equipos de sonido, instrumentos, o sea, personal de todo tipo, incluso sanitario y, en fin, bebidas, cine, discográficas, un montón de cosas. Un montón de gente que trabaja en el rock. Y hay muchos intereses dentro del rock. Es un sistema dinerario tan sumamente sólido que ni la modernidad ni nada. Se decía cuando llegó la música disco, el rock ha desaparecido aquello. Lo que ha desaparecido es la música disco. Ahora el trap, la gente del trap y del reggaetón no bebe ni consume igual que la gente del trap. Ay, amigos, estáis sentenciados. Siguiente pregunta de Yunque Azul. ¿Qué hace Jorge ilegal para no envejecer? ¿Qué hace Jorge ilegal para no envejecer? Sí, envejezco. Envejezco constantemente. Y cada día que pasa, empieza a faltarme más juventud. He intentado ser un vampiro y no envejecer, pero probablemente si intentas hacer las cosas, lo que acabas siendo es un murciélago usado. Así que sí que voy envejeciendo, pero lo hago con dignidad. Y además creo que está bien envejecer. Eso sí, el otro día el médico decía que, bueno, después de mirar cómo estoy y tal, decía que tengo el cuerpo de un hombre de unos 10 o 15 años más joven de lo que realmente soy, del tiempo de él. Bueno, supongo que será una cuestión genética,
también, bueno, la verdad es que no me cuido mucho, ¿eh? No me cuido mucho. No haces deporte, ni comida sana, ni nada de eso, ¿no? Bueno, mi deporte favorito es el adulterio, ¿eh? Pero bueno, a veces voy a bucear. Últimamente llevo mucho tiempo sin ir a bucear, ¿eh? Voy al mar Cantábrico, que es un mar irascible, ¿eh? Y poco recomendable para jugársela. Pero ahora hace mucho tiempo que no voy. En fin, camino bastante, eso sí es verdad. Hoy hago un montón de kilómetros. Me gusta deambular pensando mis cosas por ahí. Te pregunta Bertocua. Jorge, ¿cuál ha sido tu sueño cumplido gracias a la música y qué te queda por hacer? Bueno, pues gracias a la música, la propia música es un sello cumplido. Generar esa vibración que está en el aire, que es intangible, pero que ¡wow! Es tremenda. Ese sí que es un sueño. Y creo que he cumplido todos mis sueños infantiles. Todos. Tengo miles de soldaditos de plomo. Tengo los moldes para fabricarlos, puedo darles vida. No solo a soldaditos, sino los moldes para hacer animales. El otro día comentaba que estaba durante la pandemia fabricando con moldes de principios del siglo XX. Fabriqué un oso, un elefante. Era como ser una especie de pequeño demiurgo, una especie de dios muy pequeño que da vida a todas esas cosas. Estaba haciendo una jirafa, un montón de... Primero los fundes el plomo, va al molde, luego los quitas un poco las rebabas, les das los colores. Y no sé, son sensaciones maravillosas, ¿no? En fin, no, todos los deseos infantiles que tenía, de esos que son los más auténticos, los he cumplido todos. Todos. Sin dejar uno. ¿Y cuál te queda por cumplir? Que es otra cosa que te ha preguntado Bertocua. ¿Qué te queda por hacer? Ninguno en absoluto. Pero no me quiero morir. No me voy a morir todavía. Además, todavía esos no tendréis... Los enemigos de Jorge no tendréis esa suerte. Bueno, hoy me he olvidado de comer. Solo he comido un pincho en un momento dado con una amiga, un breve instante que estuve con ella. Y mira, la gula, cuando tienes hambre, es un pecado que está muy bien. Cuando terminemos esta entrevista, me voy a freír un par de huevos con una especie de patatas que tengo ahí. Y va a ser un momento maravilloso, ¿no? Te pregunta Yunque Azul. Jorge, ¿cuál crees que es la clave en la vida? ¿Te arrepientes de algo? ¿Cuál es la clave de la vida y si te arrepientes de algo? La clave de la vida es alcanzar todos estos deseos infantiles y alguno más que se te vaya ocurriendo por el camino, Y bueno, ¿cuál era la otra cosa? Se me ha ido un poco el... ¿Te arrepientes de algo? Me arrepiento de muchísimas cosas, de muchísimas. He cometido montones de errores, montones de tonterías. Si viviese otra vez, no soy de esos que dicen que volvería a ser las mismas cosas. ¿Qué va? Hay un montón de errores que no cometería ni harto de grifa. He hecho un montón de estupideces. He perdido el tiempo de una manera lamentable. Los segundos son pequeños, pero avanzan constantemente, de manera implacable. Y he perdido muchísimo tiempo. Me ha llamado la atención algo de Jorge. Creo que lo puedo decir, porque no es nada... creo que es algo relativamente neutro. Me ha llamado la atención, fuera de antena de Jorge, el respeto por el tiempo de los demás. Creo que es la segunda persona que he entrevistado que me ha llamado a mí para asegurarme de que me acordaba de que teníamos una entrevista. Creo que de todas las personas con las que he hablado en muchísimo tiempo, la segunda vez que me pasa, y evidentemente lo tenía apuntado, etcétera, pero me demuestra con muchos detalles el respeto, eso indica el respeto por el tiempo suyo y de los demás. Con lo cual entiendo perfectamente a qué se refiere Jorge. El tiempo de los demás y el mío
valioso. Y no me gusta que jueguen con mi tiempo. Si alguien llega tarde y tiene un buen motivo, pues vale, pero porque puede haberlos. Yo mismo en alguna ocasión no he tenido más remedio que llegar tarde, porque pero me pone muy nervioso llegar tarde, muy, muy nervioso. Suelo llegar con mucho tiempo. Siguiente pregunta de El Kerko. Bueno, esta es interesante, es ya más de cuestión laboral. ¿Qué opinas en retrospectiva del sonido característico de los 80? Las baterías, saxofones, todo eso que ya se veía en el Bowie de los 70. ¿Qué opinas de eso? Yo buscaba otras cosas. Buscábamos otra cosa. Lo que queríamos era un sonido mucho más esquemático. Queríamos limpiar totalmente el sonido de todas estas, de muchos artilugios, muchos ecos y tal. Queríamos quitarle el celofán, la envoltura, y dejarlo esencial. Buscábamos otra cosa. Code Blue lo hacía muy bien. Hace poco estuve con Dean Chamberlain, estuvimos comiendo aquí en Oviedo, con él y con él. Estaba también la batería que había tocado con Active Camera y con Rosy Music. Estuvimos aquí en un restaurante y bueno, estábamos hablando de todas estas cosas. Hubo una época en que había demasiado envoltorio, ¿eh? Y luego llegaron pues, bandas. Joe Jackson lo tenía. A mí me traían los discos de Londres y me decían, mira, esto tienen lo que tú estás buscando. Y decía, no es exactamente esto, lo quiero. Por fin conseguí el sonido que luego hicieron ilegales. Y luego decidí trascender ese sonido y traicionarlo, porque la manera de innovar es traicionarse constantemente, ir en otra dirección, cambiar de dirección y alcanzar cotas artísticas diferentes a las propuestas en años anteriores, ¿eh? Así lo veo. Todo ese sonido de los 80, hubo una época en que todo tenía un montón de reverberación. Todos los discos llevaban, casi no se oía la señal original, tenían demasiados adornos. Te pregunta el NIN. Jorge, me sorprendiste dibujando en la presentación del DVD Mi Vida. ¿Dibujando tienes obra para exponer? ¿Coincidiste con el gran Tino Casal? ¿Alguna vivencia con él? Bueno, dos preguntas veo ahí. Bueno, pues no. El día que conseguí, me presenté a todos los concursos de pintura con dotación económica, yo tenía 14 años, cuando se falló el premio y tenían los premios, yo ya tenía 15, cogí ese dinero, me compré una guitarra y abandoné la pintura. Todavía conservo un poco, pero muy poco, de aquella habilidad que tenía que me hizo poder acceder a tener una guitarra, pero no. Y luego Tino Casal sí estuve una noche estuvimos hablando, pero muy pocos minutos. Porque yo recuerdo que esa noche estaba con unas amigas que acababa de conocer, ellas estaban hablando, una de ellas eran tres con Miguel Bosé, una discoteca circular en Madrid. Y una solo de ellas tenía interés en Miguel Bosé, yo estaba hablando y las dejé con Julián de Siniestro Total y con Costa, con Miguel Costa. Bueno, os dejo aquí un momento, me llamaron para, oye, puedes venir a ver a Tino. Tino en esa época no podía moverse, tenía problemas de movilidad, pero no me sentía cómodo con Tino. Me parecía simpático y bien, me pareció simpático, amable. Quería que me quedase con ellos, con toda la troupe, toda la noche, pero yo además veía que, a lo lejos, que estas chicas se habían ido con mis amigos Julián y tal. Mira que les dije que, y bueno, cuando llegué me dijo, ¿por qué nos presentas estos imbéciles? Y yo, bueno, pero voy a hablar con ellos, pero ¿qué les dijisteis? Nada, carajo, no les dijimos nada. Bueno, en fin, cosas de la vida. Mi tiempo con Tino fueron unos fugaces 5 minutos. No me quería quedar ahí. Mi manera de divertirme era mucho más salvaje que toda aquella parafernalia, eso de ir vestidos todos. Yo no podía llevar eso. Quería vivir de otra manera. No quería perder mi tiempo en eso. La noche prometía mucho y fue una gran noche, finalmente. Pero tenía que irme de allí si quería que llegase a ser una gran noche. ¿Perjudica a un artista, a un músico no vivir en Madrid? Por supuesto que sí.
Perjudica porque siempre te encuentras gente con la que llegas a acuerdos, a cosas y tal. Perjudica y mucho. Pregunta Basquelander. Pregúntale, por favor, por las figuritas que tiene en la pared. Pues bueno, te pregunto por las figuritas que tienes en la pared, Jorge. No. Mira, esto es un soldadito de plomo. A ver, no sé si lo... A ver, ¿ahora se ve bien? Sí, se ve muy bien. Soldadito Sí. de plomo. Este está fechado en 1903. Es una... No hay un afán militarista en ello, en coleccionar este tipo de figuras. Más bien me gustan estéticamente, cómo hacían antiguamente estas cosas. Son muy coloristas también. El espíritu objetivado que hay en este tipo de objetos. Y bueno, los tengo de distintas épocas. De algunos he conseguido incluso los moldes muy antiguos. Tengo incluso algunos moldes de la fábrica que hacía para Napoleón. Napoleón tenía una enorme colección. Y Winston Churchill también. Tenía de la misma marca, fíjate, coincidían en eso. Lucot o Sevillén-Mignot. Y bueno, también tengo animales, todo ese tipo de mundo en miniatura. Quizá la parte militar era la más frecuente porque estábamos constantemente metidos en guerra. Los humanos somos así. Ahora estamos evitándolo un poquito hasta que estalle. En fin, puede que hoy sea el último día. Siempre estamos expuestos a ese tipo de riesgos. Pero son solamente figuritas. Los caballos me gusta cómo trataban los caballos especialmente. Aquí tenemos algunos. Este es más o menos de la misma época. Tiene una pata dañada, no sé si podéis verlo. Sí. Está como encabritado el caballo y tal. En fin. Hay indios, vaqueros, hay todo. Figuras del oeste, fíjate, un indio a todo galope. Estos que estoy enseñándolos ahora son ingleses. Los ingleses aprendieron a hacerlos huecos. O sea, consiguieron hacer soldados de plomo huecos. Conseguí algunos moldes ingleses para intentar para conseguir hacer lo mismo, pero es muy difícil. No soy capaz de hacerlo. Hay que voltear el molde en un momento determinado, controlando la aleación y el tiempo. Algún día lo haré. Don Bigotón te pregunta, decía Mark Ross, vocalista de Sidonie, que la coca es lo único que produce una sensación similar a estar sobre el escenario. ¿Eso es cierto? No. Estar en medio de una nube sónica es mucho mejor que cualquier droga. Además, les he perdido el gusto a muchas drogas. La cocaína, sobre todo, le he perdido el gusto. Parece ser que puede ser un síntoma de vejez, pero no le he perdido el gusto. Incluso estando ahora en países donde hay una gran abundancia y una gran facilidad para conseguir ese tipo de cosas, he perdido el interés por ello. En cambio, la música es otra cosa. La música está muy por encima de cualquier droga o cualquier sensación. Por lo menos para mí, para mi manera de sentirla y mi manera de sumergirme. He hablado alguna vez de la sopa sónica que se crea, toda esa nube sónica en la que estás. Que va, la música es mejor que la música, la pintura, la literatura, las artes en general generan algo que ninguna droga es capaz de reproducir, ni de lejos. Te pregunta Vasily Twitch. ¿Ilegales eran provocativos y macarras por vocación o para llamar la atención y darse a conocer? Para llamar la atención y darse a conocer es ya suficiente justificación. Ya justifica bastante el serlo. Pero lo éramos porque era nuestra naturaleza. Yo estaba en un colegio para niños problema a los 12 años y no era porque me quisiese dar a conocer. Más bien quería mantenerme lo más oscuro posible para seguir con mis fechorías que me proporcionaban una cierta satisfacción. No fue posible. Así que... Perdón, tú a los 12 años ya estabas en un colegio para que intentaran aplacar tu vis problemática. Sí, estaba en un internado, un colegio militarizado de estos del Frente de Juventudes, de la OGE, Organización Juvenil Española y tal. Bueno, estuvo bien. Aprendí muchas cosas.
Aprendí a abrir cajas fuertes y a un montón de historias. Muy, muy bueno. José Juan Corte pregunta, ¿es verdad que el sexo es más adictivo que la cocaína? Esto es una variación de la pregunta anterior que ha hecho Don Bigotón. ¿Es más adictivo el sexo que la cocaína? Supongo que depende de los individuos, pero probablemente la cocaína es más adictiva que el sexo. Yo creo que los cocainómanos que conozco, hay mucha gente además metida con eso. No lo sé, no sabría decirte. No sabría decirte. Yo no tengo una personalidad adictiva, entonces probablemente no soy la persona indicada. Asisto más bien como espectador a las adicciones que como individuo ejecutante. Basili Twist te pregunta, Jorge, ¿os inspirasteis en alguien en concreto para la canción Eres una puta? ¿De dónde nace esa canción? Sí, teníamos una amiga, yo tenía una amiga que tenía un gran talento sexual. Presumía de tenerlo y tenía razón. Y lo hicimos, nos reímos mucho oyendo la canción. Pónmela otra vez y tal. La poníamos, tenía el single en casa. Joder, qué bien y tal. Era una chica, era fantástica. Era fantástica. Y sí, se la dediqué a ella y le encantó la canción. Si no recuerdo mal, está en el disco. Sí, perdón. Está en el disco Están todos muertos, ¿no? Todos están muertos. Sí, todos están muertos. Todos están muertos viene un poco el título porque empezaba a morir mucha gente de mi generación. Y mucha gente que quería también de la familia. Se produjeron muchas muertes sucesivamente en un corto espacio de tiempo. Y por eso se llama así. Pusimos una esquela, que era algo muy provocador en el momento, en la portada del disco. Y eso, bueno, hubo zonas en Galicia donde estas cosas se toman como muy en serio y lo veían como algo, en fin, a muchos les encantó. Perdón, ¿la portada hizo que ese disco vendiera peor o vendió bien? Yo creo que hizo que vendiera peor. No solo la portada, sino el comportamiento de la discográfica. Decían, esos venden discos igual, no hay que hacer promoción. No hacían nada y ejercían como con gran éxito de parásitos. Eran unos parásitos, lo que pasa es que no sabían que podíamos irnos a la discográfica con cierta facilidad y que estábamos viendo todos sus desmanes y tal. Entonces pusimos un día las cosas sobre la mesa y los abogados negaban que existía una serie de cosas y tal. Cuando las pusimos encima de la mesa, los abogados dijeron, necesitan hablar con tal. Esto no lo sabíamos. Ni siquiera los abogados sabían el montón de puñetas que nos estaban haciendo. Así que nos fuimos de la discográfica con gran alegría y con gran preocupación por estos que creían que estábamos atados. Qué bien, qué momento tan agradable. ¿Es cierto lo que se dice que ha habido decenas de cantantes y grupos que durante los 80 y los 90 vendieron cantidades enormes de dinero y las discográficas, cual managers de boxeadores, básicamente les dejaron arruinados? Bueno, hemos descubierto que había varias contabilidades. Pero claro, entramos en algún ordenador de manera ilegal y descubrimos que había varias contabilidades. Pulsamos una tecla y salió todo. Nosotros podíamos haber tenido muchos discos de oro que no se nos vieron en su momento. No interesaba, ¿no? Hubierais tenido que cobrar mucho más. En cambio, se lo daban a otros artistas que no vendían tanto. Probablemente porque no sé qué acuerdo tendrían con ellos, son razones que se me escapan. No soy tan bueno con los negocios, lo mío es hacer canciones. Lo te pregunta, Jorge, ¿cuántas de vuestras canciones no podrían publicarse hoy día? ¿Cómo valoras esta nueva censura? A mí me parece que hay gente que se merece cosas hasta orinar en su presencia, o sea, hay cosas. Todos estos prohibidores vocacionales a mí me parecen unos mierdas.
y que permitamos que todos estos ofendidos y todo, me parece repugnante. Son una especie de nuevo clero, ejercen como antes ejercía el clero y como ejercían los censores de la época de Franco. Y la verdad es que me gustaría darles una buena patada en el culo a todos ellos, ¿no? Se lo tienen muy merecido. Varias canciones de Ilegales sí es cierto que no podrían ser publicadas. De todas formas, la manera de decir las cosas en Ilegales no es el exabrupto por el exabrupto, ¿eh? Yo creo que somos incluso elegantes a la hora de insultar o de exponer cosas muy crudas. Para alcanzar los objetivos que al frente se divisan, hay que hacerlo con cierta elegancia y cierta sutileza. No se les he visto en muchos compañeros nuestros artistas que lo que intentan es muy zafio. El escupitajo por el escupitajo genera repulsión y no alcanza el objetivo, ¿eh? Nos moderamos en el sentido de son muy crudas las cosas que decimos, son muy crudas, raras veces están cocinadas, pero son muy directas y no son superfluas. Hay artistas que utilizan tanto el escupitajo que queda hasta cursi. Cursi, manda cojones. Utilizar palabras gruesas y que quede cursi, hay que ser un imbécil, un grado de imbecilidad considerable. Te pregunta Alejandro, Jorge, ya que compartimos el placer de manosear un libro y el olor del papel impreso, ¿algún libro que te haya dejado especial huella? En cuanto al olor. Entiendo que en cuanto al contenido. En cuanto al contenido, van muchísimos libros. Muchísimos libros. No sé. Bueno, no sé, ahora mismo de los que estoy leyendo ahora. Joder, uno que no es un autor tan... Italo Calvino, El varón rampante. Es un poeta. Y luego, en cuanto al olor, el mejor libro que he olido en mi vida era una colección de cromos. Yo creo que es del año 1961 o 60, Perros de raza. Tenía unos cromos que olían como... Joder, me encantaba abrir los sobres. No tengo ese álbum, pero me haré con él. Supongo que ya no mantendrán ese olor. Vete a saber los productos que llevarían, las tintas, probablemente estén todas prohibidas hoy en día por tóxicas. Pero intentaré hacerme con ese álbum de cromos. Bueno, chicos, y además yo os recomiendo, me voy a cruzar aquí para rematar también, pero yo os recomiendo Viaje al fin de la noche de Céline, que para mí, en lo personal, es la mejor novela del siglo XX. Opinión personal. Don Bigotón te plantea, ¿cómo de pesadas o colaboradoras fueron las discográficas con el grupo? ¿Se metían en temas de composición para meter el estribillo antes de 1:30, por ejemplo? ¿Exigían singles? ¿Exigían ¿Cómo se os entrometían las discográficas en el proceso? Yo sé que a otros grupos sí se les entrometían mucho. Jamás permitimos a una discográfica meterse en nuestro trabajo. Y bueno, ni siquiera lo intentaron nunca. Nunca ningún miembro de discográfica intentó nada de eso. Y si iban al estudio, oían y se quedaban bastante calladitos. Lo que sí permitíamos es que ellos eligiesen los singles, porque saben hacerlo mejor que nosotros y han demostrado que es así, ¿eh? Pero decirnos algo sobre una canción y tal, ni siquiera no se atrevían a comentarlo. También teníamos una fama de peligrosidad, una aureola de peligrosidad que no estaba exenta de veracidad, ¿eh? Así que así discurrieron las cosas con Ilegales. Te pregunta Lo, ¿puedes darnos 5 buenos grupos modernos? Sí, hay una hornada muy reciente. Estos tienen grabado un disco, se llaman Brea. Son muy buenos. Y luego hay otros locos, se llaman UHP. Han hecho un disco hace unos 2 años, muy bueno. Hay una canción que se llama
ha dicho una frase, me gusta, me siento tan imbécil, tan idiota como un tenedor en el país de la sopa. UHP, esos me gustan muchísimo. Lo que pasa es que gestionan fatal su carrera. Toda esta gente que son grandes artistas, pero lo llevan horroroso. Más bandas, pues yo qué sé. Bueno, grupos extranjeros hay muchísimos también. Yo qué sé, en este momento no sabría déjame que me entremeta ahí a rematar. Sé que el balón va al delantero, pero como central me meto ahí como si fuera Carles Puyol. Te recomiendo X Ambassadors. Tienen una música muy... puede parecer normal, a mí me parece muy original en cuanto que hay una estructura en el arte, hay una estructura en las novelas, hay una estructura en la música, y los X Ambassadors se saltan la estructura. Os voy a dar el ejemplo de la canción, se llama Boom, B-O-O-M, Boom. En Boom, que parece una canción normal y corriente, ellos se saltan la estructura de cómo son normalmente las canciones. Tiene alguna parte de la letra que me gustan, es mucho, pero Boom, por la estructura de la canción, yo te recomiendo X Ambassadors. X Ambassadors, yo soy en español. Hay un grupo psicodélico nuevo que son muy jóvenes, me gustan mucho. Joder, no me acuerdo ahora del nombre, es un nombre compuesto. Y Temples no están mal. De la nueva psicodelia me gustan algunos grupos psicodélicos. Temples no están mal. Hay bandas interesantes. Pero estuve en el festival y no vi nada interesante. No había cosas interesantes en todo el festival. Y además entiendo que justamente esto es una pregunta que también han enviado, aunque por el hilo privado. Me preguntan cómo debería empezar en la música un artista que empieza ahora en la era de Spotify. ¿Qué le recomendarías a un artista que empieza ahora? Pues probablemente se parezca mucho a cómo se funcionaba en los 50, 60. Ahora se hacen singles y ni siquiera necesitas cara B. Puedes hacer... Está muy bien. La inmediatez es lo que prima. Y desde luego es posible que puedas grabar todo en tu casa con medios técnicos muy, muy asequibles. Las guitarras eléctricas, hay guitarras eléctricas muy eficaces que cuestan 100 y pico euros, 110 euros. Y no hay ni que ajustarlas demasiado, hay que ajustarlas un poco, si pretendes que lleguen a ser realmente buenas guitarras, pero son lo bastante buenas como para grabar. Ahora hay muchos medios y puedes estar en las plataformas con mucha facilidad. ¿Por qué? Porque la industria le da lo mismo, están casi siempre en manos no desarrolla carreras. Le da lo mismo muchos pocos que un mucho. Lo que quieren es cifra. Así que probablemente te puedas hacer un hueco con mucha más facilidad que en los 80. El momento no es malo. Bueno, vamos con las 3 últimas preguntas porque no quiero abusar de la generosidad de Jorge. Sí que te diré, porque me las... Sí que te diré, oyente, sí que te voy a decir algo. Tienes que tener en cuenta algo que ha dicho Jorge ahora de los singles. En el mundo de los años 80 y en el mundo de los años 90, el espacio físico era algo importante. Las librerías tenían que tener rotación de libros. Las tiendas que vendían discos necesitaban espacio. Hoy en día el espacio físico no es importante. Lo importante es el volumen y la descubribilidad, que te va a hacer distinto a ti de los 200 millones de personas que pueden crear una canción en un mundo en el que los intermediarios básicamente ya no son necesarios y que las discográficas son gestores en lugar de gente que potencia carreras. Solo te diría eso. Vale, vamos con la antepenúltima pregunta. Bueno, Caterpillar te pregunta, Jorge, ¿qué grupos de aquellos años de los tuyos eran para ti los mejores? Españoles. No lo sonaban muy potentes, los Rebeldes sonaban muy potentes. Bueno, los Rebeldes y Loquillo tenían esa raíz común en Barcelona, lo hacían bien.
Me divertía en Siniestro Total, Radio Futura lo hacían muy bien. Nacha Pop me encantaba. Tanto las canciones de Antonio como las de Nacho. Hacían canciones muy buenas. Y los que empezaron con la independencia fueron Los Cardíacos, un grupo de León. Lo primero que apareció como música independiente era una cassette grabada que se distribuía por correo. Recuerdo tener el Popular 1 en la mano, o el Vibraciones, no recuerdo nada, esas dos revistas. Y venía, o probablemente en las dos, venía un teléfono donde podías conseguir, contactando una dirección, podías encargar contra reembolso el cassette. Me gustaban Los Cardíacos. Había muy buenas bandas. Ahora hay muy buenas bandas. Ahora hay dos tipos de artista. Uno, el que quiere tenerlo todo sin trabajar nada y con una oferta musical y de textos muy pobre. Y luego están los que vienen preparadísimos. Hay gente muy preparada que están más preparados que estábamos nosotros en los 80, que han tenido muchas más facilidades porque bueno, el momento permite por internet hacerse con tutoriales y con todo, y están muy preparados, ¿no? Bueno, antes había buenas bandas, ahora también las hay. Vamos con la penúltima pregunta de José Juan Cor. ¿Es verdad que la piratería hace que se conozcan más los grupos y se llenen los conciertos? No lo creo. Y además la piratería ha dejado de funcionar como funcionaba. Ahora la gente oye las cosas en streaming o se compra el CD si quiere tenerlo, y sobre todo los muy interesados en la música o en un artista en concreto se compran el vinilo y a lo mejor tienen un plato y un reproductor que no es todo lo mejor pero acaban teniendo un muy buen equipo. La piratería, en fin, ha desaparecido como lacra, en gran parte, en gran medida. De hecho, ha ocurrido como en el cine también, con Netflix. Aún continúa alguien descargando algo, pero la comodidad ha vencido a la bandera pirata, a los dos huesos, a las dos tibias y a la calavera. Y vamos con la última pregunta, de Carlos K. Ya que Jorge es un gran amante de la música y la literatura, hombre, te tenía que preguntar por alguien que fusiona eso. ¿Qué opinión te merece el Nobel de Literatura Bob Dylan? A mí me parece que Bob Dylan escribe fatal. O sea, me parece muy malo. En fin, desde luego, en los 60, cuando la mayoría de las canciones no decían nada, las canciones de los Beatles, tú coges, no solo los Beatles, los Rolling Stones, no decían nada, pues bueno, empezó a decir alguna cosa, pero un premio Nobel, joder, en fin, prefiero... He leído Tarántula en mi época joven, me parece un libro de mierda, bueno, no he podido acabarlo, me parece muy malo escribiendo Dylan. No tienen mucho interés los textos de sus canciones. No sé, joder, cualquiera que haya leído, no sé. Bueno, es que pasa mucho en la literatura americana, ¿eh? A mí Bret Easton Ellis Tiene un libro muy malo, Bret Easton Ellis, pero yo no entiendo la fama que adquirió Bret Easton Ellis, especialmente American Psycho me parece un libro tan sobrevalorado. No lo entiendo. Es una mierda el libro, es una mierda. Es horroroso. No sé, en fin, si has leído a Lope de Vega, joder, y te pone un día, estás en clase de literatura cuando eres un niño y has leído algo de Lope de Vega, como me ocurrió, y lo contrastas con Dylan, dices, ¿quién es este imbécil? Lo habrán traducido mal, no sé, en fin. Bueno, para no dejar mal a Estados Unidos, os recomiendo un libro que creo que sí que está bien. Os recomiendo La Conjura de los Necios, que para mí es una obra maestra, de John Kennedy Toole. Bueno, chicos, me ha costado ¿Perdón? terminar la Conjura de los Necios. A mí me encanta el sentido del humor del libro, pero bueno, sí. Supongo que es un gusto personal. Don Jorge, ¿algo más que añadir? Nada. Voy a cenar.
Pues Jorge va a cenar y yo simplemente me despido de vosotros. Un abrazo y muchísimas gracias, Jorge. Por cierto, os recomiendo que tiene 2 conciertos el próximo mes, que vayáis a la web de Ilegales. Nos vemos. Salud.